A ver, en este sentido me parece que los griegos lo tenían mucho más claro que nosotros, porque el término que ya hemos traducido por arte todos sabemos que es tecné. Tecne, Tecné. sí. Y una tecné tanto es la del zapatero como la del pintor. Es decir, que incluye un conocimiento y incluye un trabajo, una creación de un artificio. Entonces, lo que me parece que no puede ser evacuado en nombre de las nuevas tecnologías sería la formación, el conocimiento de aquello con lo que se trabaja. Quiero decir, aprender en Bellas Artes una serie de conocimientos que conlleva ese estudio me parece básico, aunque luego te dediques a otro tipo de tecnologías. Es como en el ámbito de la música. Tú puedes trabajar con tecnologías, con sonido sintético, composición asistida por ordenador, pero qué duda cabe que también es interesante conocer las tecnologías anteriores, de dónde vienen estas. Es decir, que para mí la cuestión está en el conocimiento, los tipos de conocimiento. Y yo por lo menos pienso que cuanto más vas conociendo, y en esto pues la vena filosófica me pega, cuanto más conoces eres más libre, tienes más elementos para poder utilizar precisamente esas tecnologías de una forma inesperada, porque lo que suele ocurrir es que muchas veces o eres ciertamente original o repites mucho lo que el medio ya de alguna manera te ha diseñado. Entonces, creo que la transmisión de conocimiento debe haber, pero no oponiéndola jamás a una técnica, no oponiéndola jamás a una cuestión que divide al ser humano entre intelecto y manos. Perdón, pero incluso desde la neurobiología nos indican que nuestras manos también están en el cerebro. Es decir, que lo veamos desde donde lo veamos, desde nuestra propia percepción inmediata de cómo estamos hechos y qué es nuestro cuerpo y cómo lo movemos, hasta los más cientifistas, cuando nos hablan de la relación que hay entre nuestra corporalidad y nuestra mente. Entonces, hacer planteamientos que sigan diseccionando esto, como en el siglo XVII, teóricamente, que tampoco se diseccionó del todo, pero bueno, se suele hablar del cartesianismo como esta disección, pues me parece francamente simplista, creo. Lo cual no quiere decir que se hagan, pero me parece una mirada muy reductiva de lo que somos y de qué hacemos. Esto, bueno, esto tiene que ver con la idea de Simondon de ver el componente humano que hay en la técnica, ¿no? O poner en el mismo nivel al hombre con la técnica. Y para no desperdiciar la oportunidad de llevar esto al campo de la música contemporánea, quería preguntarte si la música del siglo XX, o de la segunda mitad del XX, digamos, no es realmente deudora, toda ella, no solo la música electrónica, o la que hace un uso más o menos dominante de los medios electrónicos, toda ella depende de la tecnología, es deudora de la tecnología. Y te diré de dónde me viene esa sospecha. Tomando la idea de Daniel Charles de la música del olvido, que es la música que se libera de la funcionalidad de los sonidos, es decir, el hecho de que tomen un sentido por la relación entre unos y otros en el tiempo. Si ponemos eso en relación con la idea de la memoria que, según Simondon, puede ser utilizada en sintonía con la máquina, poniendo en relación nuestra memoria, que es intuitiva, que distingue rasgos generales, con la memoria de la máquina, que es indiscriminada,
que guarda todos los detalles. Si tú tienes esa memoria en igualdad con la máquina, diríamos en equilibrio con la máquina, tienes ese tipo de memoria que tiene una componente exterior, por primera vez te puedes liberar de una percepción musical exclusivamente humana y que depende de la memoria. Es posible que esa idea, la idea que culmina en Cage, que Cage lleva al extremo, de una percepción no funcionalizada, que no depende solo de una memoria que privilegia repeticiones, que privilegia rasgos generales y que privilegia una forma, sino una memoria que también tiene una componente compleja, mucho más rica de lo que nuestro cerebro puede asimilar. Esa es una de las grandes ideas de la música del siglo XX. Esa idea hubiera aparecido sin la intervención de los medios electrónicos. La idea me temo que sí. Me parece que en la historia de la música contemporánea, antes hablábamos de los futuristas, la idea y el sentimiento de liberación y de ir hacia otro sitio estaba. Si no, no creo que hubiera sido posible. Lo que sí que me parece, que tu pregunta es muy acertada, que sin estos medios tecnológicos eso nos hubiera retroalimentado. Tal vez nos hubiera retroalimentado, pero creo que el punto de partida estaba ya. Es decir, la tecnología anterior en el ámbito musical, como era la tecnología del piano, se empezó a considerar obsoleta y precisamente esto nos indica que uno de los primeros instrumentos agredidos en los conciertos Fluxus fueran los pianos. Es decir, ha sido quizás el instrumento más agredido porque era el buque insignia, con nuestro lenguaje militar, para hablar de la música romántica, y no solo de la música romántica, del lugar que la música romántica ocupaba en un sistema económico como el burgués, por ejemplo, y cuál era el lugar de la música en la formación de las señoritas, es decir, que va bastante más allá. Entonces yo creo que esto, unido a que no hemos de olvidar que se pasaron 2 guerras mundiales, y el resto de las vanguardias que acompañaron también el deseo del compositor y del intérprete, pues aceleró de algún modo el hecho de que la música se pusiera por primera vez delante del resto de las llamadas bellas artes, ¿no? Cuando siempre había ido un poquito como a remolque. Entonces esto aceleró, pero claro, seguramente las tecnologías han retroalimentado. Pero si miramos hacia atrás, aún es peor, porque las 2 guerras mundiales alimentaron todo este despegue tecnológico. Es decir, que aún es más grave el asunto, ¿no? Entonces, no diría yo que es deudora, pero sí que en estos momentos no podemos plantear nada respecto a la música sin tener en cuenta el papel de las tecnologías en el ámbito sonoro. Lo que habría entonces que quizás dirimir con mucho cuidado, y no es el momento, de cómo se empezaron a utilizar estas tecnologías, el uso de las primeras radios, por ejemplo, aún ligadas a un sentimiento de liberación del pueblo, de hacer pedagogías, a el modo en que se pueden usar hoy en nuestras casas, por parte de cada uno de manera individual. Estamos en otra sociedad y esto hace que sea un planteamiento bastante complejo y que habría que detenerse mucho, pero será otra vez. Será otra vez.